Buenas, otra vez. Vamos a empezar en esta lección hoy la física de primero de bachiller y, evidentemente, todo tiene un poco un orden, ¿no? Y entonces, evidentemente, vamos a empezar por la cinemática, ¿vale? Haremos, como siempre, unas pizarras teóricas, decimos teóricas en contraposición a pizarras exclusivamente con problemas, aunque, como ya sabéis, cuando hablamos de teóricas nos referimos a la parte, a las definiciones básicas que tenéis que saber para después hacer los problemas sin meternos en demostraciones y que, bueno, salvo cuando sean importantes o clarifiquen la idea, ¿de acuerdo? O sea, no en ese sentido teóricas así en plan rollo de que esto no hay que saberlo para hacer los problemas. Teóricas, lo que hacemos en las pizarras teóricas es justamente dar las ideas que utilizamos claramente después en los problemas. Pues venga, sin más rollo patatero, vamos para allá. Mirad, como decíamos, empezamos por la cinemática, que es el estudio del movimiento y de las características que lo representan, claro, ¿vale? Por ello, no se tienen en cuenta las causas que producen el movimiento. De ello se encargará, como os dice aquí, la dinámica, con las leyes de Newton y lo que tenga que ser, ¿vale? Ambas partes, la cinemática y la dinámica, conforman lo que se llama en física la mecánica, ¿de acuerdo? Bueno, es algo muy importante y empezamos aquí en primero. Bueno, a veces también se empieza en cursos anteriores para mi opinión, pues no muy convenientemente, pero bueno. Y aquí también es verdad, a ver si os transmitimos que la física no es difícil, ni mucho menos, y que se apoya en pocas ideas y poquitas fórmulas, no a veces tanto como nos parece. Vamos a ver si os lo demuestro, ¿vale? ¿De acuerdo? Y no os parece un rollo, que es lo que nos suele parecer muchas veces, ¿verdad? La física, ¡mojochis! Venga, vamos a ver. Decimos, vamos a ver, estamos con la cinemática, que es el estudio del movimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero que tenemos que hacer, si vamos a estudiar algo, es definirlo. Y entonces, ¿cómo definimos que un cuerpo se mueve? Pues mirad, aquí lo tenemos, lo vamos a remarcar. Y esto no es una tontería, ¿eh? Decís, joder, este hombre nos va a decir aquí cada chorrada. No, no. Diremos, mirad, que un cuerpo se mueve respecto de un observador, o sea que el movimiento ya conlleva esto. O sea, sí, el móvil, muy bien, el coche, vemos al coche moverse, muy bien. Ese es el movimiento que vamos a estudiar, el movimiento del coche. Pero ¿quién lo va a estudiar? El observador. ¿Quién es el observador? Nosotros, que estamos sentados en la acera tomando una cervecita y vamos a pasar al coche. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es lo que se mueve y otra cosa es el observador respecto al cual, o sea, el que va a definir ese movimiento, ¿vale? Por lo tanto, tanto el coche como el observador son dos conceptos fundamentales que no pueden separarse, ¿de acuerdo? Y es lo que os dice aquí, dice, por ello tan importante es el móvil como el observador. Separados no tiene ningún sentido, claro, decimos, este coche se mueve, sí, respecto a quién. Porque, por ejemplo, mirad, se me ocurre, seguro que está dicho por ahí, si veis en un coche, ¿va? Con un amigo conduciendo y vosotras vais al lado, ¿va? Vuestro amigo, para la persona, para el copiloto, no se mueve. ¿No? Pues si está hablando como estáis hablando en casa o, yo qué sé, en la barra de un bar. Oye, para tratar, pásame las aceitunas. Exactamente igual que si estuvierais en casa parados. O sea, el conductor, para el copiloto, no se mueve claramente. Sin embargo, si yo estoy en la acera y os veo pasar, pues evidentemente tanto el copiloto como el conductor se mueven para mí. ¿De acuerdo? O sea que ya veis que aquí el conductor o la conductora para el copiloto no se mueve y sin embargo para mí, que estoy en la acera, sí que se mueve. Por lo tanto, es fundamental hablar del móvil, del coche, del copiloto, del piloto y del observador que observa el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vale? Pues esa idea que quede clara. En la definición dice también el tiempo, por lo que un reloj será también fundamental en el estudio. Claro, ¿por qué? ¿Qué pretende la cinemática? Decir cuál es la posición del móvil a medida que va pasando el tiempo. Esa es la manera de definir un movimiento. ¿Vale? Saber qué posición ocupa ese móvil a los 3 segundos, a los 4, a los 5, a los 6, etcétera. ¿Vale?
Entonces, mirad, dice aquí, los puntos por los que vaya pasando el móvil dibuja una curva que se llama trayectoria, ¿vale? Eso yo creo que lo sabéis de... Dice, entonces, lo primero que tenemos que hacer para describir un movimiento es definir un sistema de observación. Como nos podemos imaginar, será un sistema cartesiano. Vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, estudiando los movimientos más simples, los que se producen sobre una línea recta, rectilíneos, los movimientos cuya trayectoria es una línea recta. ¿Vale? En el estudio, esa línea recta va a ser horizontal, la vamos a coger como el eje X, tenemos que elegir una recta cualquiera y no vamos a complicar innecesariamente el estudio eligiendo la oblicua, como os dice aquí, ¿vale? Después nos imaginamos, por lo tanto, un móvil, un coche, por ejemplo, que se mueve sobre el eje de las X. El observador está situado en el origen de coordenadas y estará provisto de un reloj e irá anotando las posiciones X que ocupa el coche y el tiempo que marca el reloj para cada una de ellas. ¿Vale? Cuando el tiempo es 2, posición a 8 metros de mí. Cuando el tiempo es 3, a 9 metros. Cuando el tiempo es 4, ¿vale? Y esa es la manera de definir, insisto, un movimiento. Bien, habiendo definido la situación y los elementos a relacionar, posiciones con tiempos, vamos a ver qué características definen el movimiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La posición. La primera característica, claramente, como ya hemos comentado en el párrafo anterior, la posición del móvil queda determinada con el valor de la variable X. El movimiento del móvil quedará perfectamente definido cuando sepamos cuál es ese valor a medida que pasa el tiempo, que es lo que marca el reloj. Entonces, ya veis, pues nada, aquí lo hemos puesto, bueno, la posición, pues aquí ya veis, hemos puesto el móvil, ya veis, cuando el cronómetro marca T1, esta es la posición P1, ¿vale? Vamos a... Eso es, ya veis. Esta es la posición. Cuando el tiempo vale T1, ya lo pone ahí claramente, pero bueno, pues que quede claro. Y esta es la posición cuando el tiempo marca, el cronómetro, perdón, marca T2, ¿de acuerdo? Vamos ahí. Vale, la posición entonces es clara, está definida por medio de la variable X, ¿vale? 8 metros, 9 metros, 22 metros. Ah, si está a la izquierda, también menos 2 metros, menos 3, etcétera, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, hay otra característica, cuando una cosa se mueve, hay otra característica intuitiva, para cualquiera que hayamos visto algo moverse, que es la rapidez. No es lo mismo observar un caracol que observar una moto, ¿vale? O una bicicleta, o un coche, o un avión supersónico. Entonces, vamos a definir una característica del movimiento, la segunda. La primera es la posición. La segunda característica es la velocidad, que, hombre, ya adelantamos. ¿Qué es la velocidad? El espacio recorrido en la unidad de tiempo, ¿de acuerdo? De tal manera que, evidentemente, vamos, el espacio recorrido se puede... En el sistema internacional vamos a hablar de metros y segundos. No os preocupéis, eso lo vamos a repetir hasta la saciedad más adelante. Pero la velocidad, si es el espacio recorrido en la unidad de tiempo, pues si utilizamos las unidades del sistema internacional, vendrá dada por metro por segundo, o sea, 20 metros por segundo, que significa que en un segundo recorremos 20 metros. Pero evidentemente también se puede hablar en kilómetros por hora. Entonces todos tenemos una idea clara de 120 kilómetros por hora. Pues ahí nos hacemos bastante idea, ¿verdad? Porque hemos ido en coche y es lo que, así es, el velocímetro de un coche lo marca así. Entonces nos hacemos idea que 120 kilómetros por hora, pues bueno, es una velocidad bastante ya bajilla. Y 200 kilómetros por hora es una velocidad muy alta, ¿vale? Bueno, entonces, pero vamos a definirla un poco más técnicamente, ¿va? Dice, supongamos, mirad, que el móvil, ¿vale? Está en el tiempo T1, en el punto X, X de T1, ¿vale? ¿De acuerdo? X de T1, ¿vale? Que vamos a, si queréis, le podemos poner X1 para que lo dejéis un poquillo X1. Y esto sería X2, ¿vale? Hombre, al decir que X es igual a X de T1, evidentemente es una posición en ese tiempo, pero bueno, la marcamos como X1 y X2 para que lo tengáis claro. Dice, el tiempo transcurrido entre ambas posiciones es evidentemente T2 menos T1. Claro, lo que marca el cronómetro cuando está aquí en la posición X2 menos lo que marcaba el cronómetro cuando estaba en la posición X1. Y eso es el tiempo que ha pasado entre ambas posiciones. Se suele, cuando la variación de una variable,
pues en este caso T2 menos T1, se llama delta, delta de T, ¿vale? Esta letra es la delta mayúscula en griego, ¿vale? La D nuestra, que os recordaré, tampoco me hacéis mucho caso por el nombre, tiene que ser, pero bueno, la delta mayúscula, os aseguro que se llama delta, eso seguro, ¿vale? Indica siempre la variación, como dice, de una característica medible, en este caso el tiempo, ¿vale? La distancia recorrida en ese tiempo será delta de X, que es X2, como veis, menos X1. ¿De acuerdo? Pero tenemos que pensar y ver que esa misma variación de la variable posición se ha podido dar en muchos tiempos posibles y distintos tiempos, según cómo se mueva el móvil. ¿Vale? Si la variación de ese tiempo es muy pequeña, el móvil se moverá más deprisa que si esa variación de tiempo es más grande, en cuyo caso se moverá más despacio. Vale, por eso definimos lo que os decía. La verdad es que ese párrafo no me gusta mucho, pero lo que os decía, que claro, dice que esa variación de posiciones se puede ocurrir en muchas variaciones de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos la variación de X entre la variación del tiempo y efectivamente nos sale el espacio recorrido en la unidad de tiempo, que es a lo que se llamamos velocidad. ¿Vale? Si la variación de ese tiempo es muy pequeña, el móvil se moverá más deprisa que si esa variación de tiempo es más grande, en cuyo caso se moverá más despacio, para la misma variación de X. ¿Va? Bueno, pues entonces ya veis, ¿vale? La variación, la velocidad, aquí pone V sub M, indicando que es la velocidad media entre esas dos posiciones. Y bueno, y sobre el eje X, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un momento dado un móvil se puede mover en el plano sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, que veremos más adelante, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar lo que digamos sobre un eje. Oye, genial, que el móvil se mueve sobre dos, pues lo mismo que hemos hecho sobre uno, habrá que hacerlo sobre otro, o sea que no os preocupéis por eso, ¿vale? Bueno, se llama velocidad media porque, claro, el tiempo, la variación del tiempo, pues ha podido ser muy, bueno, un minuto o dos, entonces es la velocidad media en ese minuto. Es como, por ejemplo, si vais, por ejemplo, yo qué sé, de Madrid a Barcelona, que son, pues no, que vamos a poner 500 kilómetros, ¿vale? Si lo recorréis en 5 horas, pues vale, diríamos que la velocidad ha sido 100 kilómetros por hora, pero no olvidéis que esa es una velocidad media, porque en el trayecto podéis haber ido a 120, haberos parado para almorzar media hora, después, quiere decir que, evidentemente, si dividimos el espacio total entre el tiempo total, eso es la velocidad media en ese tiempo. Evidentemente, cuanto más grande sea el tiempo, pues la velocidad media, pues hombre, vale, está muy bien, pero más el móvil ha podido moverse de muchas maneras si el tiempo es muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, bien, por eso es la VM, cuya unidad en el sistema internacional que hemos dicho es el metro por segundo, por ser el cociente de distancia entre tiempo. Podemos decir que es la distancia recorrida en la unidad de tiempo, que es lo que hemos dicho. Le hemos añadido el subíndice X porque, como veremos más adelante, un móvil, que es lo que os había dicho, también se puede mover, evidentemente, en el plano XY y tener también velocidad sobre el eje de la axis, ¿vale? Y ahora aquí lo que os decía, que nos falta un detalle, mirad, que es que la velocidad va a ser tanto más precisa cuanto más pequeñito es el tiempo entre las dos posiciones, ¿vale? Si, por ejemplo, lo que os decía antes, un coche ha recorrido 100 kilómetros en una hora, podemos decir que su velocidad es de 100 kilómetros por hora, pero, como dice aquí, posiblemente habrá habido tramos en los que haya ido más rápido, otros en los que haya ido más lento, incluso haya estado parado. Por lo tanto, ese cociente que hemos definido como velocidad será tanto más preciso cuanto más pequeño cojamos el tiempo y las distancias recorridas entre ellos. ¿Vale? Si en vez de una hora vamos calculando las variaciones de la posición X en cada minuto, pues la velocidad va a ser cada minuto. Entonces tendremos una definición del movimiento más precisa. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Que para ser entonces lo más precisos posibles, tenemos que coger un tiempo cuanto más pequeño mejor, ¿vale? Pero claro, ¿cuál es el tiempo más pequeño? Ahí hemos llegado a un problema, porque vosotros pensáis que hay un tiempo el más pequeño. Mm, mm, eso no lo vemos, a mí por lo menos no me cae en la cabeza. ¿No? No podemos pensar que vayamos saltando como las ranas de un instante a otro, ¿vale? Entonces, pero matemáticamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos
hacer que el incremento del tiempo ese, delta de t, tienda a cero, que es un concepto que hemos visto en matemáticas. Y aquí ya vamos, lo decimos otra vez y lo remarcamos. Mirad que es un límite. No tiene más, o sea, es simplemente ese cociente, pero cuando el incremento del tiempo tiende a cero, que es lo que hemos puesto aquí, ya veis. Y entonces ya a esa velocidad, como veis, no se llama velocidad media, sino que se llama velocidad instantánea. Es cociente de incrementos, cociente incremental, cuando los incrementos tienden a cero. Y se llama derivada de la posición X respecto del tiempo. Por eso cuando os decía antes que la física se ve a veces también en cuarto y en tercero, a mí me parece una chapuza, porque hay que hablar de mala manera. Pero ahora ya en primero, si insistimos, miraros un poquito la teoría que hemos hablado en matemáticas, de qué es un límite y qué es la derivada. Como estáis viendo, os aconsejamos, vamos, que es fundamental, ¿vale? Para que entendáis los problemas propios de primero, que ya los vamos a intentar hacer con cierto rigor, ¿no? Con el mayor que podamos, evidentemente. ¿De acuerdo? Entonces, si recordáis lo que ya hemos dicho en matemáticas, al cociente incremental de la variación de x entre la variación del tiempo, que es en este caso la variable, cuando la variación de la variable tiende a cero, a eso se llama derivada de la función x respecto de la variable t, que es lo que hemos puesto ahí en negrita. Ese cociente de incrementos, cociente incremental. Cuando los incrementos tienden a cero, se llama de la derivada de la posición x respecto del tiempo t. ¿De acuerdo? Vale. El problema es que en muchos casos no se ha visto ese concepto en matemáticas. Bueno, bien, lo que os hemos remarcado, ¿vale? Vale. Mirad, el tercer concepto que va a definir un movimiento. Todos tenemos una idea intuitiva cuando una moto arranca que y sale desde cero, sale escopeteada en 2 segundos, alcanzando una velocidad muy alta. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que cuando varía la velocidad, se define la aceleración como la variación de la velocidad, podríamos decir un poco en la unidad de tiempo, para hacernos una idea. ¿De acuerdo? Ya veis, entonces hemos hecho exactamente lo mismo que con las posiciones, con las velocidades. Mirad, cuando el tiempo esté 1, ¿va? Pues tenemos aquí la posición 1 y la velocidad 1. Y cuando el tiempo esté 2, tenemos aquí la velocidad 2 y la posición 2. Bueno, pues a la variación de la velocidad, vt2 menos vt1, entre el tiempo que se ha dado lugar a esa variación, que es t2 menos t1, que es esto, ya lo veis, variación de Vx entre el tiempo, se le llama aceleración media. Y claro, como estamos en eje de las X, sobre eje de las X, ¿de acuerdo? Y aplicando los mismos conceptos que hemos aplicado para la velocidad, se define la aceleración instantánea como eso mismo, pero cuando el incremento de tiempo tiende a cero, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, voy a remarcar cosas absolutamente fundamentales. Bueno, están en negrita, pero bueno. Y os aconsejamos que miréis el concepto de derivada. Ya vamos a hacer ejemplos, pero vale. Bueno, nos dice aquí que al dividir la variación de la velocidad se mide en metros por segundo y al dividirlo en 3 segundos, evidentemente nos da metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, dice la aceleración de un móvil es de 10 metros por segundo al cuadrado, eso significa que cada segundo su velocidad varía en 10 metros por segundo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Dice, en lecciones posteriores veremos cómo se ha dicho que un móvil podrá moverse en el plano y su velocidad tendrá dos componentes. Hablaremos entonces del vector velocidad y lo mismo podemos decir de la aceleración y por lo tanto hablaremos del vector aceleración. No olvidar, por lo tanto, que estas características que definen un movimiento son vectores. Claro, porque vamos a ver que la velocidad puede ir en 2 dimensiones o en 3 y eso lo define un vector. Entonces, pues os también, ya sentimos ser un poquillo agobiados, no esperemos no agobiaros, que recordéis lo que es un vector en las matemáticas de primer bachiller cuando hemos hablado de rectas y vectores, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces, bueno, pues esto ya veis, dice, bueno, el carácter vectorial de la posición y la aceleración quedarán asumidas con un signo más o menos. Bueno, los problemas, no os preocupéis que ahora vamos a hablar. Positivo cuando la posición, la velocidad y la aceleración se hacia la derecha y negativo si es en el caso contrario. Esto es absolutamente fundamental, que muchas veces os lo pasáis, no porque queráis, claro, evidentemente, os despistáis, no lo tenéis asumido y no lo ponéis el signo más o el menos.
digamos, si una aceleración va hacia abajo, ¿verdad? Y hemos cogido como sentido positivo hacia arriba, que es lo que hemos hecho siempre, buena gana se habla de cambiar los sentidos tradicionales, pues en el horizontal positivo hacia la derecha y en vertical positivo hacia arriba, pues por ejemplo, si una aceleración va hacia abajo, como es la de la gravedad, claramente será negativa, ¿vale? Y si va hacia arriba, positivo. Y lo mismo con las velocidades, si una velocidad va hacia abajo será negativa y si va hacia arriba, positiva. Y lo mismo en horizontal. Y eso ya lo decimos ahora, lo remarcamos y tenerlo muy claro. Entonces ya veis que esta lección ha sido bastante de ideas, pero de ideas, os aseguramos, fundamentales, ¿vale? No queremos, bueno, a veces bien, podemos ser unos rolleros, no, creemos que no, o por lo menos lo intentamos que no, ¿eh? No de pajilla, no, no, no. ¿De acuerdo? Vamos a lo fundamental. Ya veis que no hemos hablado nada más que fórmulas, fórmulas aparecerán después, pero ahora mismo hemos hablado de las características que definen un movimiento de cualquier tipo. Y eso es absolutamente fundamental. ¿De acuerdo? Y lo que hemos dicho al principio, que el movimiento también, como veis, es relativo respecto de un observador. Entonces, que el movimiento es relativo respecto de un observador y que los conceptos que lo definen son conceptos vectoriales, ¿de acuerdo? Aun incluso cuando estamos en una línea recta habrá que distinguir lo positivo de lo negativo. Esas son dos ideas, aparte de las definiciones de velocidad y de aceleración, que hemos intentado transmitiros y que os deben de quedar clarinetes, ¿de acuerdo? Venga, pues seguimos, ahora vamos a ir ya a ver ejemplillos para que esto lo veáis un poquito mejor, ¿de acuerdo? Venga, pues chao y hasta ahora.